ahí está, nos habíamos quedado en lo que era ausencia de voto individual y falta de mayoría necesaria en la opinión de los jueces. Van de la mano. Esto se los explico antes de compartirles y que vean cómo es. Van de la mano, ¿por qué? Porque lo que dice la Suprema Corte es que no va a existir la mayoría que exige el 168 que nos leyó Lore, aunque en la sentencia se arribe a un idéntico resultado, es decir, coincidamos en que esto tiene que resolverse de esta manera, pero se arriba con fundamentos diferentes. ¿Se entiende? Vamos a un ejemplo. Estamos acá la jueza Ailén, la jueza Renata Teresa y la jueza Caruso María Flores. Tienen que resolver sobre si el caso va a ser blanco o negro. No me voy a poner en detalles para que sea más simple. Para Ailén tiene que ser blanco porque el blanco se sustenta en A y B. Para Renata tiene que ser blanco porque el blanco se sustenta en Z. Y para María Florencia tiene que ser negro porque se sustenta en H. ¿Llegamos al resultado blanco? Sí, porque es mayoría, pero es con fundamentos diferentes. Por eso van de la mano. La mayoría a la que se tiene que arribar tiene que ser con fundamentos parecidos, ¿sí? Iguales, que coincidan. No con que no, yo creo cosas que sean totalmente diferentes, pero que lleguen al mismo resultado. Por eso van de la mano. Por eso también el artículo los redacta en un mismo párrafo, lo cual no es casual. O sea, es una buena técnica legislativa desde mi punto de vista. Esperen que... Una consulta, Cande. Entonces, cuando falta el voto individual, es porque falta el de uno de esos magistrados. Sí. Miren. Comúnmente lo que dice es adhiero al voto de tal cosa, nada más. Claro, ahora justo se los voy a mostrar. Este es un modelo de nota modelo de acuerdos, ¿no? que salen en casación, de la sala en la que estoy como pasante. Bueno, acuerdo ordinario, los señores jueces, ustedes después van a ver que las salas de casación están compuestas por 2 jueces cada una. Es tribunal cuando los 2 jueces, uno dice blanco, otro negro, desempata el presidente del tribunal. Un dato de color, pero para que lo sepan. Bueno, dice, el tribunal no criminal número 1 de Quilmes, pasó tal cosa, contra dicho pronunciamiento se interpuso el recurso de casación, y se empiezan a plantear cuestiones. Hello, cuestiones. Bueno, dice, primera, ¿es procedente el recurso interpuesto? Segundo, ¿qué pronunciamiento corresponde dictar? Generalmente siempre igual. Votación. A la primera cuestión planteada, el señor juez doctor Violini dijo, y acá iría la parte que él dice que para él es procedente por esto, por esto, por esto y por esto, y que vota por la afirmativa. Fundamento y voto, fundamento y voto. ¿Bien? Entonces dice, bueno, a la primera cuestión planteada, el otro juez de la sala dice, como dijo el compañero, adhiero al voto del doctor Violini por sus mismos fundamentos. Y a esta primera cuestión me pronuncio por la, acá puede ser afirmativa o negativa. ¿Sí? Depende del caso. Está vacío porque es un modelo de nota, no les iba a mostrar uno real porque no tengo a mano ahora. ¿Me entendieron el porqué de la importancia y cómo van de la mano? Este es el caso práctico. Si, por ejemplo, el doctor Borinsky hubiera dicho, adhiero al voto del doctor Violini por los fundamentos que expondré seguido, y sean diferentes, caemos en una causal, que es la causal que yo les digo, de falta de mayoría necesaria en la opinión de los jueces, y el tema de ausencia de voto individual. ¿Se entendió? ¿El ejemplo con esto es más claro? Sí, perfecto. Genial. Bueno, vuelvo a compartir el PowerPoint, el maldito PowerPoint, y ya terminamos. Bien. Lore, te pido de nuevo, sí, porfa. Cande, antes que sigas, una consulta. ¿El PowerPoint va a estar en cátedras o en Facebook para que lo podamos visualizar para estudiar o no? Sí, obvio, sí, yo se lo subo. Genial, gracias. No, de nada. Lore,
Bueno, ya vimos hasta los 3, vamos a ver el tema de la ausencia de fundamentación normativa, que me voy a detener un segundito. Lore, ese es el 171. Dale, lo leo. Artículo 171. Las sentencias que pronuncien los jueces y tribunales letrados serán fundadas en el texto expreso de la ley y, a falta de éste, en los principios jurídicos de la legislación vigente en la materia respectiva y, en defecto de estos, en los principios generales del derecho, teniendo en consideración las circunstancias del caso. Bien, acá lo que nos habla, prácticamente la Constitución lo que está diciendo es que los jueces nunca pueden no fundamentar normativamente, porque si no hay ley, hay principios. Si no hay principios, hay doctrina. Si no hay doctrina, hay jurisprudencia. Si no, podemos ir al derecho comparado. O sea, no existe el non-liquid, que yo se los puse acá, es algo de obligaciones, no sé si lo han visto, la odié la materia, pero me lo acuerdo, eso. Y el non-liquid lo que prácticamente nos viene a decir es que, a ver, nunca no hay un criterio de justicia, nunca no hay una solución jurídica. Por algún lado la vamos a encontrar. ¿Sí? Cuando hablamos de la causal de ausencia de fundamentación normativa es porque directamente el juez no aplicó ninguna norma, ni principio, ni nada, nada. Clave, diferencia clave con el recurso de inaplicabilidad de ley, donde sí hay ley en sentido amplio, pero o la aplicó mal, o no aplicó la ley aplicable, o aplicó una ley no aplicable. ¿Se entendió? Acá no hay ley, en el RIL hay, pero hay un error o violación a esa ley o doctrina legal. ¿Se entiende esa diferencia? Es fundamental, ¿eh? Bien. ¿Podés repetirla, Cande, por favor? Sí. En la causal de ausencia de fundamentación normativa, lo que nos viene a decir es que el juez nunca puede no fundamentar con alguna norma, principio o, no sé, doctrina, porque no existe el non-liquid. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que no podemos basarnos en que no hay solución jurídica para el caso, porque siempre va a haber un criterio de justicia. En algún lado lo vamos a tener que encontrar. Nos vamos a la Constitución, nos vamos a los tratados, nos vamos a la jurisprudencia, nos vamos a la doctrina, nos vamos a los principios generales del derecho. Si no están en los principios generales de derecho, tenemos los principios generales de la materia en particular. Tenemos reglamentos, tenemos ordenanzas, digo, vamos bajando en este abanico de posibilidades de lo que es la ley en el sentido amplio de la palabra. En este caso, hay directamente una ausencia, no hay ley. A diferencia de lo que pasa con el RIL, que fue el primero del que hablamos, en el RIL, sí, se aplicó una ley, pero se aplicó, se aplicó erróneamente o se la violó a la ley o a la doctrina legal. Y eso es lo que no nos gusta y nos agravia, y por eso vamos por RIL. Porque hay una ley, pero para nosotros o fue mal aplicada, o no es la que tenía que ser aplicada, o se aplicó una ley no aplicable. En este caso de REN, de nulidad, no hay ley. El juez directamente no puso nada. Y puede pasar. Aunque no lo crean. ¿Se entendió ahora? Por eso ven que todos son errores improcedendo. Claro, sí, sí. Bien. Ok. Bueno, esto yo ya se los leí, así que lo paso. Esto yo ya se los comenté, pero vamos a recordarlo porque es importante. Yo les puse nulidad de oficio. Bueno, excepcionalmente sí, existe. En este caso, la nulidad de oficio es cuando la Suprema Corte le llega un recurso por alguna de las otras dos vías, ¿sí? Y observa que hay errores en las formas del acuerdo. Ausencia de mayoría de votos, de fundamentos, ausencia de fundamentación jurídica, ¿sí? Estas causales, las encuentra. Cuando las encuentra, bueno, dice, no, acá hay una causal de nulidad, entonces yo resuelvo de oficio, aunque no me lo hayan pedido, ¿sí? Vinieron por un RIL, vi que hay un error en la forma del acuerdo, bueno, lo resuelvo. En este caso, si la nulidad es de oficio porque la Suprema Corte lo advierte, es sin reenvío. En el caso de lo que ya veníamos hablando, cuando uno interpone un recurso extraordinario de nulidad,
va a ser con reenvío. Con reenvío y por supuesto un nuevo sorteo, como ya les contaba, de una nueva sala en caso de una cama. Bien. Díganme que sí, por favor. Sí, se entendió, se entendió. Ok. Sí, Bien. se entendió. Como les decía, teníamos requisitos que son comunes a los tres y requisitos propios. Ahora nos vamos a los requisitos propios de admisibilidad del recurso extraordinario de nulidad. Es el mismo dentro de las causas penales y no penales. Que uno tiene que denunciar la nulidad en el primer momento procesal oportuno en donde fue conocida. ¿Sí? Es decir, donde yo advierto en el primer momento que puede haber una de estas 4 causales, le tengo que decir, señor juez, acá hay una falta de fundamentación jurídica. Señor juez, acá hay una falta de mayoría necesaria en la opinión de los jueces. Señor juez, acá está omitiendo resolver una cuestión esencial. Uno lo deja sentado. Cuando lo deja sentado y el juez de todas formas resuelve de esa manera, uno tiene la vía abierta para ir por el recurso extraordinario de nulidad. ¿Bien? Ok. Aplica penales y no penales. Es decir, que si no lo manifestó, no puede después recurrir. No. Ah, es fundamental eso. Es muy fundamental, sí. Es Por decir, en eso- cualquier momento yo veo que hay alguna Un violación. segundito, ¿no puedes poner la anterior pantalla? Sí. Perdón, Alberto, sí. Sí, decía que yo tengo digamos, un momento en el cual puedo oponer esta nulidad sobre ese acto, ¿no? Hacerle saber al juez, y si el juez sigue adelante, ahí sí puedo ir, si no, no. Claro. Si yo no lo planteo, si no planteo la nulidad del acto procesal del cual yo estoy diciendo, lo dejo que se consienta, ya no puedo ir para atrás. Exactamente. Claro, Van a ver que va a perfecto, pasar lo gracias. mismo con este de inconstitucionalidad. Pasa exactamente lo mismo. Generalmente, usualmente, el primer momento, ya voy, el primer momento procesal oportuno en donde se conoce, generalmente se dan las sentencias de primera instancia. Y ahí es donde uno dice, che, acá, alerta, podríamos llegar a tener que ir por la vía de extraordinaria nulidad, así que dejo sentado mi descontento o mi disconformidad porque entiendo que hay una ausencia de fundamentación jurídica, y por ende dejo sentado esta denuncia de la nulidad existente a los fines de que luego se me abra la vía del recurso extraordinario de nulidad. ¿Se entiende? Sí, sí, se entiende. Cande, igualmente, me cuesta imaginar un poco, o sea, en ese caso, ¿cómo hago para dejar sentada esa denuncia? Perdón, apago un segundo la cámara que voy a conectar la compu, pero estoy acá. Decime. O sea, ¿qué tengo que presentar? ¿Un escrito? ¿Incorporarlo al expediente? O sea, no me imagino cómo procede. Generalmente, si lo advertís durante el debate, se lo podés decir directamente al juez, y si no, se deja sentado en un escrito cuando sale la sentencia definitiva de primera instancia y ya ves que hay un apartamiento a alguna de estas cuestiones. Entonces ya ahí directamente vos decís, bueno, acá advierto que puede haber una de las 4 causales para interponer el recurso, entonces lo dejás sentado. Perfecto, Cande. Lo mismo ¿Y pasa con cabe la las dos? constitucionalidad. Perdón. La ¿Caben inconstitucionalidad. las dos nulidades? O sea, cabe también, por ejemplo, la relativa, que se puede subsanar, y la absoluta, donde cae el efecto jurídico y no sé qué sucede. Esto es otra cosa, o sea, porque hay un recurso de nulidad que es ordinario. Acá el de nulidad es porque no se cumplieron los pasos procesales a seguir. Y ustedes saben que el proceso tiene que ser debido, o sea, debido proceso. ¿Qué quiere decir? Que si no se cumplen las reglas procesales, el proceso cae. Bien, más si esa causal, una de esas causales, hacen a la solución del pleito. Va más allá de lo relativo o absoluto. Bien, de hecho ni siquiera se distingue acá.
No, sí, me lo confundí con el ordinario. Bien. Ok, ¿puedo pasar ya? ¿Sí? No sé quién me había pedido que lo deje. Sí, ya está, Candé. Ok. Bueno, recurso extraordinario de inconstitucionalidad. Importantísimo. Causales, una sola. Ustedes saben que la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires es la última intérprete de la Constitución provincial, así que es lógico que exista este recurso extraordinario y que, y que esta vía sea ante ella. La causal es cuando el juez de grado aplica una norma que viola la Carta Magna Provincial. Hitters acá dice, cuando lo lean y si quieren ir a él, dice, bueno, acá no solo hay un error del juez, sino que hay un error del legislador, porque si se declara inconstitucional la norma, es porque el legislador sacó una norma sabiendo que contrariaba a la Carta Magna Provincial. ¿Se entiende? Es una opinión de Hitters, pero es interesante. Es un error injudicando, no hay reenvío en la inconstitucionalidad, va a resolver directamente de manera positiva la Suprema Corte. Fíjense el artículo 57 de la Constitución Provincial. Se los leo. Dice, toda ley, decreto u orden contrarios a los artículos precedentes o que impongan al ejercicio de las libertades y derechos reconocidos en ellos otras restricciones que la que los mismos artículos permiten o priven a los ciudadanos de las garantías que aseguran, serán inconstitucionales y no podrán ser aplicados por los jueces. O sea, este artículo le prohíbe a los jueces que sepan y sean conscientes de que hay una norma que contraría algún, digamos, derecho, libertad o artículo de la Constitución provincial, le prohíbe aplicarlos. No podrán ser aplicados por los jueces. Los individuos que sufran los efectos de toda orden que viola o menoscabe estos derechos, libertades y garantías, tienen acción civil para pedir las indemnizaciones. Bueno, esto no viene al caso. Lo que me importa es esta parte. Serán inconstitucionales y no podrán ser aplicados por los jueces. Estos Hitters en su relato de su libro lo explica muy bien, ¿no? Y tiene lógica, tiene bastante lógica. Y acá les cito una frase que a mí me gusta de Hitters, que dice lo siguiente: en síntesis, por el remedio estudiado, es decir, el recurso extraordinario de inconstitucionalidad, se impugna un déficit decisorio consistente en haberle dado vida por parte del juez a una regla jurídica contraria a la Constitución provincial, siendo el mismo, a no dudarlo, un error injudicando que se configura por infracción de la Constitución local. O sea, el juez está cometiendo una infracción a la manda del artículo 57, porque le dice, son inconstitucionales y no podrán ser aplicados por los jueces. Listo, se terminó la cuestión. ¿Me siguieron? ¿Están ahí? ¿Están vivos? Sí, estamos acá, sí. Ok, bien. Sí. Me quedo tranquila. Sí, sí. No es muy complicado este recurso, es de los más simples, de hecho, y los que más nos suenan. De esta manera conoce en grado de apelación la Suprema Corte en cuestiones de constitucionalidad o inconstitucionalidad. ¿Bien? Y resuelve ella misma, lo cual también es lógico. Sigo para ver el tema de cómo podemos lograr que este recurso que uno interpone, dice Hitters, triunfe. O sea, tenga la acogida que uno desea, ¿no? Por supuesto que, aunque sepamos que es inconstitucional, pero no nos agravia, y no decimos por qué nos agravia, o sea, si no hay agravio, no hay recurso. Eso ustedes ya lo aprendieron con la teoría general de la impugnación. Por más de que yo sepa que es inconstitucional, si a mí me agravia, si a mí no me agravia, perdón, ¿voy a ir por esta vía? Es bastante ilógico, ¿no? Bien. Requisitos de admisibilidad propios del recurso extraordinario de inconstitucionalidad en causas penales y no penales. Acá es lo mismo que en la nulidad, hay que
En primer lugar, hay que denunciar la inconstitucionalidad de la norma que va en contra de la Constitución provincial en el primer momento procesal en donde fue conocida. Ese es el momento oportuno. Si no, no tenemos legitimación para decir que estamos agraviados ante la Suprema Corte. ¿Sí? O sea, acá se traslada lo mismo, solo que en vez de nulidad, inconstitucionalidad. Bueno, dice que la cuestión constitucional haya sido sometida por la parte interesada a los jueces de las instancias de origen. Es decir, que yo le haya dicho, esto tiene que ver con lo que les acabo de decir, yo le haya dicho al juez, señor juez, la ley que usted va a aplicar es inconstitucional y me agravia. Usted está violando el 57. ¿Bien? Que se hubiese cuestionado la validez de una ley, decreto, reglamento u ordenanza por ser violatorios de la Constitución provincial, es decir, que parte del objeto de conocimiento del proceso haya sido que yo le diga al juez, señor juez, es inconstitucional, y que el juez diga, no, no es inconstitucional, y que al final haya recaído pronunciamiento definitivo, contrario a lo que yo le estoy pidiendo, diciendo al juez que es constitucional. ¿Se entiende? Bien. No, Cande, ¿puedes volver a explicar eso que acabas de decir? Sí. Primero, denunciar la inconstitucionalidad en el momento oportuno. Segundo, que el hecho de la discusión de si eso no es inconstitucional, si eso no es inconstitucional, la ley, el decreto, el reglamento o la ordenanza, ¿sí?, haya sido una cuestión de debate dentro del proceso. ¿Sí? No es que a mí se me ocurre que salió la sentencia y nunca le dije al juez, che, señor juez, me parece que esto es inconstitucional y se está llevando puesto todos los derechos y garantías de la Constitución provincial. Si yo nunca se lo planteé, después no voy a tener fundamentación alguna para decir que me siento agraviada. Cuando yo se lo planteo al juez y yo te digo, disculpe, jueza magistrada Caruso, esta norma es inconstitucional para mí, y vos me decís, no, para mí es constitucional, y voy a sacar la sentencia, y sacás la sentencia definitiva, sosteniendo la constitucionalidad de la ley, y yo sigo convencida de que es inconstitucional, y en que me agravia, entonces yo voy a ir por esta vía, por el recurso extraordinario de inconstitucionalidad, diciendo que me agravia que hayas aplicado una norma que para mí es inconstitucional, y obviamente tengo que indicar cuál, porque a todo, o sea, es medio obvio, pero los jueces no son adivinos, así que les tengo que decir cuál de todas las normas aplicadas en la sentencia definitiva es la que me agravia y la que yo creo que es inconstitucional. ¿Se entiende? Sí, perfecto, Cande. Ahí sí te entendí. Bien, genial. Bueno, preguntas para cerrar. Vamos a ver si comprendieron para ver por dónde estamos parados. Y si no, vuelvo a explicar. Perdón, antes de eso tengo una pregunta que me quedó ahí, que creo que le dijiste, pero no sé. Si yo interpongo un RIL y el juez advierte de la inconstitucionalidad, ¿lo puede también subsanar? No, o sea, ahí no puede la Suprema. No, Suprema Corte no puede de oficio abocarse a resolver una inconstitucionalidad. Siempre va a ser por vía, siempre va a ser a pedido de parte. Ya sea por vía recursiva o de manera originaria cuando interponemos la acción de inconstitucionalidad, que es otra cosa diferente y que no entra acá. Por eso fíjense que el 161 establece, conoce de manera originaria y en grado de apelación. En el único que puede conocer de oficio es el de nulidad. ¿Quedó? Listo, perfecto. Sí, ahora sí. Preguntas. A ver, posibles preguntas. Que si están acá es porque claramente se van a preguntar. Si lo que se quiere impugnar es la violación de una ley respecto de la Constitución Nacional, ¿por qué vía optamos? De a uno. Por el recurso de inconstitucionalidad. Inconstitucionalidad. Inconstitucional. ¿En serio? ¿De la Constitución Nacional? No, de ahí no sería la ley. No, Constitución provincial, perdón, no. Perdón. ¿De inaplicabilidad, no sería? Exactamente. Sí, es de la Constitución Nacional de inaplicabilidad. Es un RIL. Es muy importante esta pregunta y que lo diferencien. Porque el hecho de que el recurso se llame de inconstitucionalidad nos hace creer
o nos hace pensar Claro, que la directamente en la Constitución Constitución Nacional. Si bien ustedes mañana van a ver el extraordinario federal, es otra cosa diferente. Hoy estamos en el ámbito provincial. En el ámbito provincial, si yo creo que fue aplicada erróneamente o violada una ley respecto a la Constitución Nacional, voy a ir por RIL, ¿sí? Porque inaplicabilidad de ley es ley en sentido amplio. Por ende, parto de la Constitución más los tratados internacionales para abajo. ¿Se entendió? En Sí, cambio, ahí quedó claro. si fuera con la Constitución provincial, sí vamos a ir por recurso extraordinario de inconstitucionalidad. ¿Bien? ¿Y qué pasa si la Constitución se contradice con normas internacionales? Porque hay casos. Primero, hay que hablar de derecho interno y segundo, de derecho internacional. Comparado. Nosotros Internacional. tenemos en nuestra Constitución, en el 75, inciso 22, incorporados los tratados internacionales de derechos humanos que tienen la misma jerarquía que nuestra Constitución. Es un bloque de constitucionalidad. Esos tratados no se contradicen con nuestra Constitución. Es más común que nuestros códigos, sobre todo el civil y comercial o el penal, se lleven puesto algún que otro articulito de la Constitución Nacional o de los tratados internacionales, pero desde ese punto de vista, en cuanto al bloque de constitucionalidad, no hay problemas, ¿sí? Porque de hecho cuando, por ejemplo, cuando Argentina firma algunos tratados internacionales, lo firma haciendo algunas salvedades para que se puedan aplicar correctamente a nuestro ordenamiento jurídico interno. Por ejemplo, en la Convención del Niño o adolescente, es una convención internacional que Argentina, antes de firmarla y para poder ratificarla, hizo salvedades. ¿Sí? Porque nosotros, por ejemplo, en cuanto a mayoría de edad, entendemos que es a los 18 años, y la Constitución de los Derechos del Niño no habla de edades, y nosotros sí tenemos edades, por ejemplo, en cuanto al matrimonio, y la Constitución y la Convención de Derechos del Niño no. Te doy un ejemplo para que veas que a veces, para adaptar lo internacional al ordenamiento jurídico, la Argentina tiene que dejar sentadas algunas cuestiones. ¿Sí? ¿Fui clara? Sí, sí. Son Sí, esas sí, reservas que hace cuando firme el tratado, ¿no? Tiene Exactamente. como hace una reserva acerca de ese punto. Exactamente. Bien. Segunda pregunta. Si el juez aplica una ley que es errónea, ¿por qué vía optamos? Inaplicabilidad de ley, diría yo. Inaplicabilidad de ley. RIL, Bien, sí. muy bien. Si lo que queremos atacar es el contenido de la providencia, ¿qué No vía aplica. No aplica ¿Cómo? ninguna. Si para la previdencia simple no aplicaba ninguno de los recursos estos. Está bien, igual acá providencia lo usé en sentido amplio, o sea, sentencia definitiva, pero igual está muy bien la aclaración. Si lo que queremos atacar es el contenido de la sentencia definitiva, ¿qué vía optamos? Sentencia definitiva. El rey. ¿Todos? El REN. El de el Rey. rey de inaplicabilidad. Si a mí Porque lo que no me aplican gusta es el procesal. contenido, Los otros son todos de fondo. pero el contenido de una sentencia definitiva, en los fundamentos, por ejemplo, son normas que se aplican Pido una nulidad. de fondo. ¿Por qué? Y, a ver. Lo que pasa es que voy a tener que fundamentar bien, en base a de que no se está adecuando a las normas. Pero en el REN nosotros no nos importa el contenido, nos importa cómo se llegó a ese contenido, porque se violaron normas procesales. No, si es el contenido, tiene que ser el rey por la materia probatoria, ¿no sería? ¿El RIL o el rey? El rey. ¿Por qué? Porque puede aplicar en lo que es materia probatoria. ¿Se puede llegar a mechar algo ahí o no? No.
En materia probatoria, las excepciones del absurdo valorativo y de la arbitrariedad es el RIL. El rey es inconstitucionalidad, derecho puro. Entonces, en base a lo que vos decís, deberíamos aplicar un RIL, Para mí es un RIL. porque puede estar el absurdo valorativo o la... Sí, o el Ley. contenido Sí. creemos que es una ley erróneamente aplicada, no se aplicó la ley que se quería aplicar, o se debía aplicar, o se aplicó una ley no aplicable. El contenido. ¿Bien? Pregunta, porque me acabo de marear recién. Sí, Cuando es recurso de nulidad de ley, que sería REN, estoy tratando de aprender las recurso abreviaturas. extraordinario de nulidad, así, sin nada. De nulidad. No se analiza el contenido si las formalidades impuestas. Claro. Ahí va. Vamos a revisar que las 4 cuestiones que hablamos, ¿sí? Los votos, la fundamentación, la omisión de cuestión esencial y la ausencia de fundamentación. Después, si hay fundamentación, que sería el contenido de la providencia, en sentido amplio, o sea, de la sentencia definitiva, pero no nos gusta porque se aplicó erróneamente o se aplicó violándoselo, vamos a ir por RIL. ¿Bien? Están buenas las preguntas porque es para ver si lo lograron entender. Se los voy a subir, última. Si el juez aplicó una ley no aplicable al caso, ¿qué vía optamos? Se los acabo de decir igual. La pero- aplicabilidad de ley. RIL. Inaplicabilidad de ley. Muy bien. Bueno, aprobaron. No, está muy bien. Eso lo sacás de parcial. Entonces ya este está. tema no va en el examen, ¿no? No va en el parcial. Qué vivos que son, sí. Te Estaba tenés que pensando. sentir satisfecha porque lo entendimos, Cande. Sí, estoy contenta, en serio. Traté de armar esas preguntas porque hay cuestiones que son muy finas entre uno y otro, ¿sí? Entonces, que las entiendan y que las entiendan que después de 2 horas de clase hablando de recurso extraordinario provincial, me pone contenta, de verdad. No, creo que también lo que estuvo bueno fue lo que nos mostraste, los ejemplos, como bajarlos a la realidad. A mí me pasa que yo como que lo entiendo y después digo, ¿y en qué momento lo podría ejecutar? Y ahí Claro. como que el ejemplo Bueno, te ayuda. Último que les muestro, un recurso extraordinario de nulidad. ¿Se ve ahí? Sí, sí, se ve. Esto se interpone en la excelentísima Cámara de Apelaciones y Garantías en lo Penal. Recuerden siempre que los 3 se interponen ante la CUO. Si no nos da la admisibilidad, podemos ir en queja. Eso es importante. Es decir, que siempre el recurso lo interponemos ante aquel que emitió la resolución. Ya sea Exactamente. definitiva o no definitiva. Es siempre No, definitiva. Siempre tiene que ser definitiva. Siempre definitiva. definitiva. Siempre definitiva. Es uno de los requisitos fundamentales para los 3 recursos. Sentencia definitiva o asimilable a definitiva. No ¿Bien? le pongas rojo porque no se ve bien. Yo no veo. Ah, bueno. Ay, Dios mío. Espera, a ver. ¿Ahí ves? ¿Con verde? Ahora sí, perfecto. Listo, ahí lo voy cambiando a medida que bajemos. Perdón. Bueno, admisibilidad, pasa lo mismo en todo, ¿sí? Lo importante es pasar el primer paso, que es la admisibilidad. Después vemos la procedencia, todo. Lo importante es que el recurso entre. Bueno, el presente recurso es admisible toda vez que se interpone en legal tiempo y forma. ¿Cuánto es el plazo? Ya les dije. 10 días. ¿Para los 10 3? días. 10 días, sí. No, Sí, para los 3. había Sí, uno. sí, Para los 3, 10 días, sí. Esos son los requisitos conformes a los 3 recursos. Exactamente. Claro, está entre los requisitos, claro, que era para los 3 recursos iguales. Exactamente. Bueno, contra la sentencia definitiva, este es otro requisito para los 3, siempre definitiva o asimilable a definitiva, ¿sí? Es decir, que no podamos tener otra opción de sustanciación del proceso, ¿sí? Otra reedición del proceso. Por eso siempre estamos dentro de las cámaras, del Tribunal de Casación, ¿se entiende? Que emanó de dónde, de la excelentísima Cámara de Apelaciones y Garantías, Sala 3, Departamento Judicial La Plata, en virtud de una apelación contra la sentencia condenatoria definitiva de juicio oral dictada por el juzgado en lo correccional número 4 de este Departamento Judicial de La Plata. Dentro del plazo previsto.
bajo y ahí lo cambio a verde, esperen, así Gabriel lo ve. Chuqui, chuqui. Acá. También debo adelantar que producto de no haber resuelto todas las cuestiones que le fueron sometidas a la Cámara de Apelaciones por esta defensa, impidió que los señores jueces dieran su voto en todas las cuestiones esenciales a decidir, por lo que dichas circunstancias omitidas serán introducidas y pipipi, ahí se empieza a quejar. O sea, acá la causal por la cual interpone el abogado el recurso extraordinario de nulidad es por... Es porque falta de voto de no juez. trató Por el las voto. cuestiones. Claro. Es ay, pará, no me va a salir ahora. Falta de Cuando no, conformidad. de nulidad, ese de nulidad me parece. Es Quiere de decir nulidad, sí, es de La nulidad. nulidad. Ahora, Porque pero no trató ¿por qué? una de las cuestiones esenciales. Porque no trató la cuestión esencial. Exactamente, y al no tratar la cuestión esencial, no se dio el voto de manera completa. El voto de- Fíjense que claro. tiene un orden lógico. El O sea, hecho como de que la- todos los requisitos fueron consecuentes. Al no tratarse, los jueces no votaron, no se justificaron de igual manera, y Claro. así siguió. Se omitieron las cuestiones esenciales. No hubo voto, no hubo fundamento, y por supuesto no hubo ausencia de fundamentación legal. Tiene lógica, ¿sí? A ver si marqué algo más acá, me parece que no. Pero Te déjenme queda que un no. solo minuto. No marqué nada más, listo, ya está, ya aprendieron. Sí, quiero cerrar la clase bien y dejarlos tranquilos. Bueno, nada, gracias por escucharme y bancarme hasta esta hora, y cualquier consulta me escriben. Yo voy a subir todo, ¿sí? Dale, Cande, gracias. ¿Quieren que abra el Zoom para dudas? ¿Tienen dudas? Hacemos 5 minutos de otro Zoom. Gracias. ¿No? Chicos, No, Es para que mí no. Gracias. Gracias. Ande, mil Gracias, gracias. Cande. Gracias, Gracias. Cande. que tengan buenas Gracias, noches. Cande. Hasta luego, buenas Adiós, noches. hasta luego. Chao, chao, chicos. Gracias, Cande.